El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Y el título del mensaje es: En mi angustia clamé a Jehová. En mi angustia. La palabra angustia no está muy presente en nuestra mente o en nuestro día a día coloquial, vamos a decirlo, o del diccionario. No frecuentamos esa palabra en nuestra mente, angustia. Pero hay que entender que en todo momento hay algo de angustia. En cada circunstancia, sea buena o mala, está presente esa palabra. Y más que una palabra, es una condición. Bien sea por una situación adversa o incluso favorable, está presente esa palabra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, pastor? Sí, porque relacionamos angustia con adversidad, con tribulación. Pero usted tiene dinero y hay angustia. Hay angustia por no perderlo, por dónde invertirlo, por dónde sembrarlo, por dónde ponerlo, o qué hacer con ese dinero. Hay angustia. Usted no tiene dinero y hay angustia. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo buscarlo? Que no sea ilícito, que no sea de esta manera. De una u otra forma está presente una angustia en el corazón del hombre. En diferentes circunstancias de nuestra vida, iglesia, va a estar presente esa angustia. En el día a día de nuestra vida va a estar presente esa angustia. Yo vine hoy no a hacerle una exaltación a esa palabra, sino una posición que debemos tomar cada uno de nosotros frente a esa situación o a esa adversidad. Porque no voy a tapar el sol con un dedo y decirle: no, usted no se puede angustiar, usted no puede hacer esto porque le va a venir, usted le va a venir, nos va a venir y no vamos a saber qué hacer. Ni siquiera entendemos por qué, pero mucho menos sabemos qué hacer. Vaya conmigo, por favor, al libro de 2 de Corintios. Búsquelo en el capítulo 4. Si no trajo su Biblia, se va a proyectar aquí en la pantalla. Pero sí les recomiendo que la pantalla no lo va a seguir a cualquier parte. La Biblia sí la puede tener en cualquier parte. Así que adquiera una. Siembre una usted. Si está en sus posibilidades de sembrársela a alguien, siémbresela también. Amén. Es necesario. 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 8. Cuatro 8, lea conmigo. Dice que estamos atribulados en todo. ¿Es invento mío? Fueron ganas mías de decirle hoy que usted seguro tiene tribulaciones. Yo vine hoy como el adivino de la televisión a decirle, el del canal nacional que sale en cadena nacional muchas veces, a decirle: fulano, hoy tu día es tal o cual, o hoy el almanaque dice que tú tienes que estar así. Yo no vine con esa intención. Yo vengo por la palabra de Dios a hablar con claridad y a aclarar un pueblo. Amén.
Y usted no es pueblo porque sea pobrecito, usted es pueblo porque es gente y es gente de Dios. Para ir aclarando las cosas, iglesia, que estamos atribulados en todo. Hay tribulación, hay dificultad. Y fíjese, cuando la cosa es mejor o tiene un mayor propósito, la tribulación es más grande, la dificultad es más grande, el problema se acentúa. Y eso no puede escapar de nuestro conocimiento. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, cuando desconocemos, el que usted y yo desconozcamos no implica que no vamos a estar inmersos en tribulaciones, o no implica que usted no va a ser partícipe de esa situación, sino simplemente que por desconocimiento vamos a perecer en medio de esa situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en desconocimiento o vamos a hacernos de la vista gorda? Vamos a voltear nuestra mirada para otro lugar y decir, no, allí no está pasando nada, o aquí no pasa nada, o eso no puede ser así. ¿Es eso necesario, iglesia? Es necesario que nos hagamos, como se dice coloquialmente en la calle, los Willy. No, ahí hay corrupción. No, pero hasta el Willy, porque ¿qué vas a hacer? No, ahí está esta situación, ahí hay pecado, pero ¿qué? Hasta el Willy, ¿qué vamos a hacer? No, pero la iglesia está así, pero bueno, pasa la página. O no, tal cosa, bueno, pero es que más nadie puede, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe, ¿sí? Dios lo sabe todo. Pero nos dejó un cargo a nosotros. Nos dejó una autoridad a nosotros. Nos dejó una posición a nosotros. Nos delegó un compromiso a nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Nos vamos a quedar también del otro lado. No es hacernos de la vista gorda, sino meternos en la tribulación y caer donde dice tribulados, pero no angustiados. Nos dice el Señor mismo, tribulados, porque hay tribulación en todo lo que tienen. Les dije, si tienes hijos, estás tribulado con tus hijos. ¿Cómo los vas a mantener? ¿Cómo van a estudiar? ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo criarlos? Si no tienes hijos, es cómo tener los muchachos. ¿Qué vamos al médico? ¿Qué vamos a esto? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué maldición? ¿Qué tal? Y empieza la tribulación. Porque hay hijos o porque no hay hijos. Porque hay casa o porque no hay casa. Porque hay comida o porque no hay comida. Porque sí, hay unos que tienen mucha comida y no paran de comer y están tribulados en medio de la comida. Porque la despensa está llena, pero por 3 días, porque en 3 días se la bajan. ¿Sí? Y está la tribulación en medio de tanta hambre que hay en Venezuela y gente que no ha podido perder peso. O tanta hambre y necesidad que hay en nuestro país, y cómo conseguir la comida. ¿Cómo conseguir la comida? Hay tribulación. Hay angustia si está el gobierno este o si está el otro gobierno. Hay una angustia. Si cae, si no cae, si viene, si no viene, si va o si no va. Está esa angustia. Pero ¿qué nos dice Dios? Vaya conmigo a un libro que es bien cortito, Nahum. Nahum capítulo 1. Está después de Miqueas, antes de Habacuc. Posiblemente sea una sola hoja de su Biblia. Nos dice Jehová, Nahum capítulo 1 versículo 7. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos un Padre bueno. Que usted tiene un Padre bueno. Pero no hablo bueno solamente de su Padre aquí en la tierra. No es bueno solo el papá, bueno, que provee,
o un papá que me abraza, un papá que me brinda cariño, un papá que hace deporte conmigo, un papá que me acuesta en la noche, o un papá que está el fin de semana dispuesto a salir conmigo, un papá que tiene el consejo a tiempo. Ese es un padre aquí en la tierra. Pero aquí estamos hablando de un Padre celestial que te creó a ti y a mí, que nos concibió desde antes y colocó una persona al lado responsable, sí, como padre o madre, para ayudarnos a crecer. Pero estamos hablando ahora de algo espiritual, porque es una condición no de palabra. La angustia es una condición del corazón, espiritual. Es algo que nos amarga, nos constriñe, nos aturde. Amén. Y aquí en Nahum dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Ese día llega. La tribulación siempre está, iglesia. La tribulación siempre está, y lo acabamos de leer, usted lo leyó. Tribulados en todo. Entienda que es muy diferente tribulación a la angustia como tal. No es pecado que usted caiga en angustia. ¿Usted me está entendiendo? Yo no le estoy diciendo usted es un pecador por vivir angustiado, ni le estoy poniendo una maldición en su frente ahora de que se va a ir sellado de aquí porque tiene que vivir angustiado. Estamos hablando de la necesidad que tenemos de salir del día de la angustia. Mire, iglesia, porque usted puede tener una tribulación por 1, 2, 3 días o 3 meses. Mire, pero se le pasa el tiempo y eso es un karma. Eso es un karma, eso es un calamar en el hombro que le va a fatigar, le va a cansar, le va a molestar, le va a estorbar. Usted quiere llegar con eso hasta el fin de sus días. Usted quiere cargar con eso en su matrimonio, cargar con eso en sus hijos, cargar con eso en su corazón. Yo no creo, ¿verdad? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que con Él confían. He ahí la clave. He ahí el principio. He ahí la autoridad. He ahí la facilidad. Confianza. Confianza en Dios. Tenemos que creer que es un Dios bueno. No es que tiene que creerlo. Tenemos que entender que es un Dios bueno. Tenemos que abrazarlo, asimilarlo, vivirlo. Porque no basta con que yo se lo diga o con que se lo diga el hermano que está al lado. Y que se lo repitan 10 o 20 veces bajando las escaleras y en el camino al carro, la radio también, porque hay alguien predicando y hablando de un Dios bueno. No hace falta o no es suficiente con que alguien se lo diga y se lo repita 1000 veces. Usted necesita, usted debe anhelar, usted y yo debemos anhelar, conocer y confiar en este Dios bueno. En este Dios que en el día de angustia que va a llegar, porque la tribulación está presente, pero la angustia quiere venir a invadir mi alma, mi corazón, invadir mi mente, invadir mi espacio, invadir mi territorio, invadir lo que Dios me entregó, invadir lo que Dios quiere entregarte para que no lo obtengas, para que no lo alcances, para que tus sueños se derriben, para que tus sueños no se cumplan, para que tus sueños mueran, para que tu esperanza desfallezca, para que tu fe mengüe, para que tu posición y tu autoridad sean delegados en otra persona o en otro que no lo merece muchas veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que la angustia nos haga perder todo lo que Dios nos quiere entregar. Pues no lo quiero para esta iglesia, pues no lo quiero para usted, no lo quiero para mi vida. No voy a permitir que Satanás venga con su angustia a decirme todos los días: tú no sirves, tú no vales, tú no puedes, tú no eres.
No voy a permitir que venga sobre la iglesia, y estoy hablando específicamente Maranata, Ciudad Guayana, a decirle que no sirve, que usted no vale, que usted no tiene principios. No voy a permitir que venga sobre Venezuela a decir que el venezolano no vale, que mi país no tiene esperanza, que mi país no tiene solución, porque el venezolano es cabeza dura, porque tiene un corazón duro, o porque Dios se olvidó de nosotros. Dios no se ha olvidado de usted. Dios es bueno. Dios está esperando es un pueblo que clame. Dios está esperando es un pueblo que confíe. Dios está esperando es una iglesia que se levante. Gente esforzada, gente valiente, porque Él no puso en usted ni en mí un espíritu de cobardía, un espíritu de calimero, un espíritu de estar ahí todo apagado, pusilánime. No, un espíritu de valentía, valiente. Y Venezuela está llena de valientes. Por eso hay historia aquí de valientes. Y esos valientes no se levantaron por casualidad. Esos valientes los levantó Dios, los respaldó Dios, porque lo buscaron y por eso hicieron un nombre. Por eso pudieron libertar cadenas, romper ataduras. Entonces la tribulación está. ¿Qué hacía David? Vaya conmigo al Salmo 18. Un salmo de David, el rey David. Corazón perfecto delante de Dios. Así lo dice el Señor. Salmo 18 dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Fíjese la actitud de personalizar y entender que es un hijo de Dios y decirle: tú eres mi Padre, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi respaldo, tú eres quien me da la posición a mí. Es un rey, el rey. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Permítame. Cuando hablamos de fe es confianza. Hablar de fe o nombrar fe es confianza. Usted le tiene confianza a un avión es porque le pone fe al piloto y a los ingenieros que diseñaron ese avión, e incluso a los que le hacen el mantenimiento, incluso a la aerolínea que lo compra o que lo dirige. Usted le pone fe a cada una de esas cosas y tiene confianza. Pero más que eso, tenemos confianza en Dios de que, Señor, tú le vas a tocar el corazón a ese técnico para que diga la verdad, si el avión sirve o no sirve, para que aquella persona no sea negligente o aquella empresa y maneje solo el dinero y no le importe si el avión se cae o no. Allí hay una confianza por encima de la condición del hombre, que es en Dios. Y es lo que Dios anhela o requiere de nosotros en diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque en todas va a estar el hombre. En todas las situaciones, tribulaciones o adversidad, va a estar el hombre presente. Entonces no le eche tanto la culpa al diablo. Va a estar el hombre presente. Voy a estar yo presente. Diga, voy a estar yo presente. Y el hombre falla. El hombre tiene errores. El hombre se le escapan cosas de la mano. No tiene que ser a propósito. No tiene que ser premeditado. No tiene que ser con alevosía, con que sí, yo no cargué ese avión de gasolina para que se caiga y se estrelle. No. Hay errores humanos. Y hasta esas mismas cosas tan pequeñas que pueden hacer tanto daño, Dios tiene cuidado. Entonces, nuestra confianza, ¿dónde debe estar? O mi mayor confianza, mi única confianza, David la expresaba aquí: mi fortaleza, mi pronto auxilio. Dice: mi libertador, mi roca, mi castillo. O sea, quien me permite pisar firme. No en sitios movedizos que me puedo hundir, sino una roca firme. Un castillo, no importa el techo que tenga, sea bonito, o sea más o menos, o sea feíto. Yo vivo bajo la sombra, bajo la custodia de Jehová. Y Él es mi proveedor. Y Él me va a permitir embellecer mi castillo, embellecer mi casa, mi lugar, mi hogar, el que yo tengo, porque soy agradecido y porque confío en que Él me va a sacar de este sitio. Bueno, pero no me siento nada más a decir confío en Dios, porque es un primer paso, confianza. Pero fíjese, mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová,
quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me llama la atención esta posición, porque una cosa es sentarse a despotricar y a maldecir y a decir ¿por qué a mí? Y que tengo las 7 plagas de Egipto más qué sé yo, qué otras maldiciones puede haber. Pero pensamos que las tenemos todas juntas, y muchas veces pareciera que nos vienen todas juntas, y usted se sienta, o usted y yo nos sentamos en medio de esa tribulación a angustiarnos nada más. Y no se trata de quedarnos sentados, bueno, Señor, tú harás. Clame, clame. Este salmo no queda aquí escrito para decir cuán angustiado estaba David o cuánta dificultad estaba pasando un rey. Está mostrando la posición digna que puede tener toda persona, o que debe tener todo individuo delante de Dios, de clamar con confianza y decir: Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, tú me llamaste. Señor, si tú me llamaste, tú me capacitas. Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si lo predicamos el domingo pasado. Padre, si yo puedo poner mi confianza y mi esperanza en ti, yo sé que tú no me vas a fallar, porque tú no mientes, porque tú no te arrepientes de lo que haces, porque tú no me fallas. Esa es la confianza, y usted tiene que decírselo a su corazón, decírselo a su mente todos los días, y no espere que venga alguien más a decírselo, sino que en esa misma secuencia usted va a ser bendecido y se le va a revelar ese Dios grande y poderoso, porque va a salir. No es porque ya su mente cambió de posición, va a salir de la situación. Iglesia, va a salir de la situación. Dios es bueno, dice la palabra, yo lo creo. Dios es bueno, y un Dios bueno no te quiere ver allí derrotado. Un Dios bueno no te quiere ver hundido. Un Dios bueno no quería ver a su rey, al rey que había puesto, afligido, derrotado ante el pueblo, mucho menos ante sus enemigos. Y sí, gente adversa. Gente adversa. Hay gente que son enemigos nuestros. Qué blasfemia. El enemigo es Satanás. Sí, Satanás es el primer enemigo, el principal. Pero hay mucha gente que no quiere verlo usted prosperar. Hay mucha gente que no quiere verlo usted ni levantar sus brazos, mucho menos adorar a Dios. Pero ¿qué va a hacer usted? Se va a enredar en peleas infructuosas, sin frutos, en peleas o tribulaciones sin frutos, de discutir con tú si eres mi enemigo, tú no eres mi enemigo. Usted no se ponga a hacer una selección. Hay gente confundida, hay gente que sí es adversa, hay gente que son unos hijos del diablo, como lo dice el mismo margariteño. Yo no lo dije margariteño, pero así lo dicen los margariteños. Y el mismo Jesús se lo dijo a los religiosos: hijos del diablo, porque se dejan usar por Satanás profundamente. No es que es un poquito, sino profundamente, para dañar la vida de muchos, para dañar la iglesia, para dañar el corazón suyo, el mío, el de ovejitas, el del nuevo, el de personas que ni siquiera conocen de Dios. Entonces hay adversidad, hay adversarios, y el mismo David lo tenía presente. Había adversarios que se levantó él mismo por consecuencia de sus actos, y hay adversarios que se van a levantar, bueno, no es por obra y gracia del Espíritu Santo, es por pura, no casualidad, porque van a estar, porque usted no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Lamentablemente lo único que cae bien a todo el mundo es el oro. Entonces la palabra dice que yo soy oro. Oro. Pero tienes que ser probado. Yo tengo que caerle bien a todo el mundo. Tienes que ser probado. ¿Y cómo vas a ser probado? En la tribulación. ¿Y en la tribulación qué vas a hacer? Para no angustiarte, clamar a Jehová. Y en medio de mi tribulación yo clamé a Jehová, como hacía David: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo,
tú eres mi casa, tú eres mi roca, tú eres mi salvador, tú eres quien me llamó, tú eres quien me escogió, tú eres quien me santifica y tú mismo, Señor, eres quien me va a sacar de este sitio. Y no estoy hablando de un lugar, sino de una circunstancia. No estoy hablando que te va a sacar de Venezuela, sino de la circunstancia que puedes estar viviendo en Venezuela. Estoy hablando de la situación que puedes estar viviendo en el país donde te encuentres. Porque Venezuela ahorita es, bueno, ya la tapa del frasco en catástrofes a nivel mundial. Pero cualquier país, en cualquier lugar, va a haber tribulación. ¿Y qué necesitamos nosotros? No caer en la angustia. O al momento de entrar en la angustia, poder salir, iglesia, y salir rápido. Mire, escuchaba una prédica del apóstol en estos días y él hablaba en base a la oración y daba el ejemplo de Daniel y cómo hubo un edicto del rey por influencia de los que estaban a su alrededor en contra, o que venían en contra de Daniel, porque sabían que Daniel estaba a favor de Dios y ellos tenían otros dioses y querían que el rey impidiera la posición de este hombre delante de Dios y mucho menos delante del pueblo, porque iba a influenciar al pueblo a buscar a un Dios real y no al que ellos querían o a los dioses que ellos tenían. E influenciaron al rey para que diera un edicto de que nadie podía orar a otro Dios sino al rey. Y Daniel, un hombre de oración, así como usted puede tener muchos principios o muchas costumbres, este era un hombre de oración, un joven de oración. Y llegan y le dicen: no puedes orar. Y no es nada que se lo dicen, no es que se lo dicen por los pasillos, sino que le dan un contrato firmado y sellado por el rey, un edicto presidencial. No puedes adorar a Dios, no puedes servirle, no puedes hablarle a nadie de Dios, no puedes ni siquiera en tu intimidad, en tu nombre, invocar a ese Dios. Usted se imagina la imposición y la angustia que pudo haber venido sobre este hombre. Y el apóstol desglosaba varias cosas, pero a mí me cayó algo poderoso allí y se lo quiero expresar hoy. Daniel, en medio de la tribulación, en medio del edicto que decía no puedes orar, él agarró y abrió sus ventanas, las ventanas de su apartamento, de su casa, de su hogar. Y las 3 veces que él oraba, mañana, mediodía y tarde, las oraba ahora en público, frente a toda la ciudad, porque el lugar donde él estaba era un lugar visible para toda la ciudad. Y Daniel ahora abría las ventanas de ese lugar y ya ni siquiera oraba en secreto, y no lo hacía por jactancia o por orgullo, lo hacía por la posición más digna que puede tener una persona delante de Dios y delante de los mismos hombres: clamar en medio de la angustia, clamar en medio de la tribulación. Y le habían dicho: el que haga esto inmediatamente irá a los leones. Usted se imagina ahora a Daniel calladito, orando, en la cama, acostado debajo de la cama, arrodillado, metido en el baño, abrazando la poseta, qué sé yo, abrazando, orando, sí Señor, y desmayándose allí, o parándose firme ante la situación, ante un país. ¿Qué va a hacer la iglesia entonces? ¿Nos quedamos y seguimos así, calladitos, orando? ¿O hacemos como Daniel? Abrimos la puerta de la iglesia y decimos: hay un Dios real, hay un Dios vivo, hay un Dios que te ama a ti y a mí, hay un Dios que quiere bendecirte a ti y a mí, hay un Dios que quiere aún bendecir a ese rey que está y que hizo el edicto para decirle al pueblo que no le busque, que no lo adore, que no le ame, que no le honre, que no clame. Ese mismo Dios
es el que Daniel abre las puertas y dice: este es mi Dios. Mire, iglesia, el edicto vino sobre él. Al segundo día estaba en los leones. Al segundo día estaba en el foso de los leones. Mire, el rey preguntaba a las 3 horas: Daniel, ¿qué pasó? ¿Estás allí? Grita Daniel: Cristo vive, dice. Como buen evangélico. Grita Daniel desde el foso: Jehová, en ti confío. Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo. Y estos leones son unos gatitos al lado tuyo. Esta tribulación es muy temporal al lado tuyo. Esta circunstancia es muy pasajera al lado tuyo. Este problema, mire, esto está insignificante a tu lado. Esta miseria va a revertirse en un instante a tu lado. El rey le preguntaba a Daniel: Daniel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allá abajo? Jehová, mi Dios, mi Padre, está conmigo aquí, rey. Está conmigo aquí, rey. Yo tengo a quien clamar. Yo tengo a quien acudir. Yo tengo a quien gemir. Yo tengo un Padre que me ama. Un Padre que me cuida. Un Padre que me fortalece. Oh, mi Señor. Mira, iglesia, 3 horas más el rey dijo: sáquenlo. Sáquenlo de allí. El rey tenía empatía con Daniel, pero su edicto estaba por encima de su palabra o de su... No, el edicto era su palabra, por encima de sus sentimientos. Cuando ve esa situación y que es tan favorable para Daniel, dice: pasaron muchas horas, los leones no hicieron nada, sáquenlo. Tráiganme ahora los que me dijeron de ese Dios, que no lo adoráramos, que me hicieron hacer ese edicto. Tráiganlos. No sé cuántos eran, 3, 5, 7. Échenlos ahí. Échenlos ahí en los leones. Y esa gente no terminó de caer cuando los leones estaban comiéndoselos. Esos leones no estaban faltos de hambre. Esos leones, el rey, por empatía con Daniel, no le había metido 7 vacas para que estuvieran bien gordos y bien llenos, y Daniel tranquilo sentado allí, porque los leones no tenían hambre. En lo que esta gente cayó, apenas sacaron a Daniel, estos leones los devoraron, dice la palabra. Pero ¿qué me llevó a mí a entender esta posición? Iglesia, el clamar. Mire, el clamar. No sin cesar, sino con fe. Sin cesar sí, pero con fe. Un clamor del corazón. Un clamor de confianza, de esperanza. El clamar va a acelerar tu proceso. Daniel se podía quedar escondido y pasar semanas de tribulación, de angustia. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo te adoro ahora? ¿Cómo te honro? ¿Cómo te sirvo? Si dijeron esto, si dicen aquello, si está pasando tal o cual. Y Daniel podía pasar años y morirse incluso con esa angustia. Pero él clamó ¿a quién? A un Dios vivo, a un Dios real. Él clamó ¿cómo? Con esperanza, con fe, con confianza. Él clamó ¿cómo? Como David. Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi esperanza, tú eres mi salvador. Y si esos leones me van a devorar, tú me salvas igual. Si esos leones me tienen que devorar, bueno, tú tendrás un propósito conmigo. Si esa situación en la cual yo voy a meterme, tengo que morir, bueno, tú sabrás qué vas a hacer conmigo entonces. Pero yo voy a hacer lo que me corresponde. Yo voy a hablar lo que me toca. Yo voy a decir lo que realmente vale. Y por la verdad, ¿qué? Por la verdad murió Cristo. Yo no tengo que hablar mentiras, no tengo que hablar maldiciones, no tengo que hablar cosas indebidas. Por la verdad murió Cristo. En medio del clamor, el proceso se aceleró. Iglesia, salimos de la angustia clamando a Jehová.
Mejor aún, no entramos en la angustia clamando a Jehová. Y vas a salir victorioso de la tribulación. Vas a salir victorioso de la tribulación. Dice el Señor, no lo digo yo. Vas a salir victorioso de esa circunstancia. Vas a salir victorioso de ese problema. Pero clama a mí con fe. Clama a mí, hónrame a mí. Fíjense David, en el mismo 18, el 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Fíjense lo entendido que era David. A veces creemos que podemos contra el mundo, y no, y que digan lo que quieran, yo puedo contra todo el mundo. No se engañe. Vamos a revisarnos, vamos a analizarnos, vamos a arrepentirnos. Y una vez que nos arrepentimos y nos empezamos a levantar, nuestra confianza está en Jehová. Nuestra confianza está en Dios. Me asaltaron en el día de mi desgracia, pero Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Fíjese el compromiso de David ahora, porque clamamos, pero necesitamos ser comprometidos. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. ¿Por qué? Porque yo he guardado sus caminos, o los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. O sea, Jehová, el Dios bueno, el Dios que yo amo, el Dios que quiero conocer, el Dios al cual clamo, es un Dios justo y es un Dios que va a hacer justicia, pero esa misma justicia me va a caer a mí también. Porque usted no tiene la verdad absoluta. Usted no tiene la razón absoluta en esa situación o en esa tribulación. Y se lo aseguro, iglesia, se lo aseguro. Y usted puede sentirse como el golpeado, usted puede sentirse como el oprimido, al que le fallaron. Y Venezuela puede sentirse por el gobierno, por esto o por la oposición, como los que fallaron. Y Venezuela es la pobrecita, el venezolano es el que no tiene culpa de nada, el pobre tampoco, porque son orgullo. Orgullo. Eso es puro orgullo. Eso es ganas de echarle la culpa a otro y nunca aceptar o asumir lo que nos toca o nos corresponde. Y es allí, Dios es bueno. Dios es real. Dios es digno, el único digno, dice la palabra, de ser alabado. Y es mi Salvador. Y David como rey. No le estoy hablando del que cargaba los escudos. Estoy hablando del que tenía en los hombros la responsabilidad de la nación, del pueblo de Dios. Y como rey clamaba a Dios en fe y cumplía sus estatutos. ¿Qué hablamos el martes? Ama a Dios, ama a tu prójimo. Ahí se cumple toda la ley. No me voy a enfocar en decirle los 10 mandamientos y decirle: ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama el sacrificio de Jesucristo y ama a tu hermano. Si usted ama al que está a su lado, usted no le va a robar, no le va a maldecir, no le va a hacer oraciones hechiceras, no le va a poner el pie, no le va a meter una zancadilla, no lo va a empujar, no le va a querer quitar o robar el novio o la novia, no le va a querer dañar los hijos, no va a querer tumbarle el ministerio, no va a querer meterse a angustiar en la casa, a hacer un doble ánimo, a hacer un doble juego. La justicia de Dios viene. Y esa justicia venía sobre David, porque David oraba: Señor, líbrame de mis enemigos. Pero David como hombre también tenía culpa en muchas situaciones. Y David como hombre tenía que reconocerlo delante de Dios. Y Dios como Dios justo,
venía y corregía a David, y David dice: en medio de tu corrección yo me mantengo firme, porque hay gente que no, Señor, yo quiero que tú lo destruyas a él, pero a mí no me hagas nada. Esa es la oración. Esa es la oración que muchos podemos tener, no en esta iglesia, en otras iglesias. No estoy hablando de esta iglesia. No estoy hablando de este país, Venezuela. Estoy hablando de otro país, Colombia, que están pasando tantos problemas. Venezuela no. Venezuela está muy bien y aquí no pasa nada. Necesitamos es que las fronteras cambien. Necesitamos que los hermanos vecinos cambien. Necesitamos que el imperio deje de... ¿Qué falacia es esa? Y esto sale por las redes. ¿Qué falacia es esa? ¿Qué absurdo es ese? De yo no asumir mi posición y asumir y aceptar mi responsabilidad. Y decir ahora: Dios, tú eres bueno, Señor. Tú lo dices. Afronte entonces a Dios: Señor, tú dices que eres bueno. Yo vengo delante de ti a arrepentirme entonces. Perdóname. Y así como me perdonas, por favor, levántame. Así como me levantas, por favor, sosténme. Así como me sostienes a mí ahora, levanta a mi familia. Levanta a mis hijos. Levanta a mi esposa, a mi esposo. Levanta mi hogar. Levanta mi comunidad. Levanta mi iglesia. Levanta mi país. Levanta mi cargo. Levanta mis empresas. Levanta mis tierras. Bendice mi nación. Bendice mi gente. Bendice a mi hermano. Bendice al que está a mi lado. Bendice a mi equipo. Bendice a mi pastor, porque muchos no quieren bendecir ni siquiera al pastor. Y no necesito armas físicas. Mis armas son espirituales. Mi cobertura es del cielo. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, dice David, y no me he apartado. Sí, porque viene el juicio, viene lo que no nos conviene, lo que no nos gusta, lo que no nos agrada, lo que nos da ahí en la llaga, o en el pecadito, o en lo que tenemos escondido, en lo que tenemos guardado, en el rencor. Y es que no, yo no quiero salir de ese rencor. Yo no quiero perdonar a esa persona. Me hizo demasiado daño, me molestó demasiado, me fastidió, me obstinó. Es que es un hijo del diablo, definitivamente, y ya. Y ahí usted se enfrasca, o nos enfrascamos, y hacemos entonces que el juicio de Dios no valga sobre nosotros. Y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de hacer lo malo, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Ahora bien, David, el rey David, Dios, a quien llama, lo capacita. Era un rey. Tenía la capacidad, una gran capacidad. Pastor, pero yo no soy rey. Pastor, yo no tengo un pueblo, una nación en mis hombros. No tengo una responsabilidad, ni siquiera de una comunidad o de una familia. Estoy yo solo. Vaya conmigo. Jesús, Jesús. Isaías 53.
Vamos a leer desde el 5. Es un profeta hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Mucho tiempo antes de la manifestación de esto que habló. 53:5 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Siga leyendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Siga leyendo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?, se pregunta. Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, dice la palabra, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Usted está solo. Usted se siente solo. Esto era una profecía mucho antes de Cristo. Está hablando de la situación de angustia más grande que puede tener una persona, porque te puede angustiarse por perder la mujer, por perder esto, por perder la casa, por perder el carro, por perder tal o cual cosa. Pero si usted pierde la vida, usted pierde todo, pues. Ya no va a poder pensar ni en mujer, ni en carro, ni en casa, ni en hijo, ni en nada. Había una profecía sobre Jesús mucho antes de su venida aquí a la tierra. Yo le pregunto, iglesia, ¿qué hacía Jesús en los momentos de tribulación? Salía a sanar enfermos, salía a reprender demonios, salía a patear religiosos, salía a buscar mujeres, salía a buscar dinero, salía a multiplicar los peces para comer, porque era el momento de tribulación. Lo podía hacer. El momento de mayor angustia, y entró en angustia. Jesús entró en angustia. E Isaías, Dios se lo había dicho ya desde antes, angustiado. Fue a clamar a su Padre. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Mire, iglesia, usted y yo solos no aguantamos esta pela más nunca. Más nunca. Esto que sufrió Jesús, solo Él lo podía hacer. Y Dios descargó, fíjese, todo
su juicio sobre su hijo. Dios no es bueno. Dañó a su hijo. Iglesia, por amor a ti y a mí, Dios no se jactaba, no se deleitaba dañando a Jesús, o viendo a su hijo sufrir en una cruz, viendo a su hijo ser vejado, maltratado, humillado, maldecido, escupido, vituperado. Hay un fragmento de la palabra que dice que no se le reconocía. Usted se puede imaginar la cantidad de palo que llevó mi Señor Jesús, que no se reconocía ni su cuerpo ni su rostro. Usted y yo no aguantamos eso. Iglesia, usted y yo no aguantamos esa pela solos. Dios tuvo que enviar a alguien propicio para Él no descargar su ira, para Él corregir al mundo y poder decirle a Satanás, porque es un Dios justo, porque es un Dios que sostiene el equilibrio del universo, no solo de la tierra que gira alrededor del sol, del universo entero, que es bien grande. Tú dañaste a mi hijo. El pecado vino a dañar a mi hijo, el cual era justo, el cual no tenía errores, el cual no tenía maldiciones, el cual no tenía ni malos pensamientos, el cual no tenía sino aflicciones aquí en la tierra, y de las cuales nunca sucumbió, nunca se rindió, sino que simplemente clamó a su Padre que está en los cielos. Y yo lo fui sacando de cada una de ellas, y llegó hasta ese lugar porque Él tenía que pagar por el resto de mis hijos, los cuales amo y están aquí presentes y existen en la tierra y caminan sobre ella, y muchos ni siquiera lo saben, pero igual los amo, igual los quiero bendecir, igual los quiero prosperar, igual los quiero sanar, igual los quiero salvar. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Es el Dios que ama sin condiciones, es el Dios que ama sin contemplaciones, es el Dios que nos quiere a todos cerca. No es el Dios que va y explota una nación porque no habla de Él, o el Dios que estrella un avión porque no le siguen o no se ponen una bata así o asado, o no se dejan la barba, o la mujer habla. No es ese Dios, es un Dios que ama realmente a todos por igual y que nos quiere a todos salvos, y que la única forma la única forma perfecta de salvar al hombre era entregando a su hijo, y no se deleitaba viéndolo morir, pero sí se llenaba de esperanza y de orgullo porque su hijo estaba salvando a su creación, estaba dando la vida por lo que él soñó, estaba sembrando esperanza por lo que Dios había creado ya, y diciéndole a Satanás: ahora tú no tienes cómo acusar, ahora tú no tienes cómo decirme a mí, tu Dios, que soy injusto porque mataste al justo. Estás solo, iglesia. Estás solo. Jesucristo está con nosotros. Jesús intercede al lado de este Padre Celestial que nos ama. Y yo clamo a mi Dios en el nombre de Jesús, quien murió por mí, quien derramó hasta su última gota de sangre por mí, quien fue desfigurado y llevó todas mis angustias las llevó allí en esa cruz, en esa peregrinación, en ese caminar, en esa aflicción. Él llevó mis aflicciones, Él llevó mis cargas, Él llevó mis problemas, Él llevó mis circunstancias. Y si yo pongo ahora mi confianza en Él, yo sé que más temprano que tarde, Venezuela va a cambiar, mi país va a cambiar, mi gente va a cambiar, mi casa va a cambiar, mi familia va a cambiar, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres van a cambiar, mis pastores, mi iglesia va a cambiar, mis líderes van a cambiar, mis jóvenes,
van a cambiar. Entonces no me quedo de brazos cruzados. Clamo a Dios. Clamo a Dios en el nombre de Jesús, porque no estoy solo. Porque Dios hizo un pacto eterno ahora con nosotros y lo selló con su Hijo. ¿Qué sello? Un sello perfecto, iglesia. Ya Satanás no puede acusarte ni acusar a Dios, porque pudiese, sino de no haber sido así, decir: Dios, eres injusto, me condenaste a mí, y ahora no los condenas a ellos. Pareciera injusto. Y dice: lo que merecíamos nosotros lo llevó Jesús. Lo que nosotros merecíamos lo llevó Jesús. Por eso le digo, iglesia, nosotros solos no aguantamos esa pela jamás. Mire, que yo agarro la cruz, la divido y agarro ese palo y empiezo a darle a la gente. Yo le saco el clavo del medio de la cruz y agarro el palo como puede y empiezo a dar. Me llevo 3 o 4 por lo menos. Ay, sí, el pastor es un carnal, ya se endemonió en él. Sea sincero. Sea sincero. Usted solo agarra y se lleva el ganado completo por el frente, con todo y cerca. Él cayó. Cayó. Porque era su misión, era su compromiso con Dios, era el propósito por el cual Él nació como hombre, vino y caminó como hombre y murió como el peor de los hombres. Pero ya veremos el próximo domingo cómo es su regreso.